Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional para presentarles toda la información de interés del máximo órgano de control fiscal en el país. Investigamos, analizamos, hacemos seguimiento de los temas más sensibles para los colombianos y recogemos los principales pronunciamientos de esta entidad, que vela por el adecuado uso de los recursos públicos, que son de todos, y que además lucha de manera decidida, frontal, contra la corrupción. En el día de hoy les vamos a ofrecer un programa especial acerca del seguimiento que ha adelantado la Contraloría General a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, implementada en el país hace 5 años, con el objetivo de brindarle atención a la población que ha resultado afectada por el conflicto armado. Soy Erika Fontalvo y aquí están nuestros titulares para hoy. Contraloría General de la República hace seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Órgano de control fiscal hace llamado por escasos avances en la atención integral a las víctimas del conflicto armado. Modelo de atención presenta graves dificultades. Contraloría General concluye que Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se ha quedado corta en proyectos de vivienda. Restitución de tierras a víctimas de la violencia ha avanzado 48%, señala informe de la Contraloría General. En Colombia Tiene Control, historias de vida. Sandra Liliana Polo, Milton Eliezer Rosales y Gabriel Antonio Moreno, víctimas de desplazamiento forzado, buscan caminos para rehacer sus vidas. En Colombia Tiene Control. Su opinión es muy importante. Sondeo virtual. La encuesta de la semana. La Contraloría General de la República, como integrante de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ha venido desarrollando un trabajo particular frente al cumplimiento de los objetivos y metas de esta iniciativa implementada hace 5 años. Brindarle atención integral a la población víctima de desplazamiento forzado es una obligación del Estado colombiano. Esta es la historia de Sandra Liliana Polo, quien hace 8 años fue obligada a abandonar su natal Algeciras en el departamento del Huila. Aún espera que le cumplan la promesa de una vivienda digna. Sin equipaje, sin comida, sin ropa y con 6 hijos, llegó hace 8 años a Bogotá, desplazada por la violencia y proveniente de Algeciras en el departamento del Huila, Sandra Liliana Polo. Hoy, de la mano de su hija menor, recuerda la tristeza de su partida. Buenas noches. En el momento que tuve que salir de mi pueblo fue porque llegaron a llevarse mis hijos y tuve que salir corriendo absolutamente sin nada, sin plata, sin ropa, sin nada, con una bebé que es mi hija menor, tenía 11 mesecitos, mi hermana que es una niña especial, tiene retardo mental. Durante casi una década de desplazamiento y a la espera de que le entreguen una vivienda digna, Sandra Liliana ha tenido que hacer de todo para sobrevivir. De allí pues empecé una lucha aquí en Bogotá muy dura porque tuve que, lo que nunca me había tocado hacer en mi vida, tuve que vender arepas en una esquina de la calle, vendí comidas rápidas, también trabajé en abastos desgranando alberjas, frijol toda la noche, trabajé en asaderos hasta cuando hice una capacitación de confección. Entonces cambié el trabajo ya a trabajar en confección en máquina. En medio de sus máquinas de coser, asegura que la espera por una vivienda digna ha sido eterna, que todo se queda en papeles y que no ve soluciones prontas. Lo único que nosotros le pedimos al gobierno es una vivienda digna donde meter nuestras familias y un proyecto que nosotros nos podamos defender y ya. Resignada, Sandra espera que un día no muy lejano su sueño de casa propia se haga realidad, que por fin no le pidan más y más papeles, para que al lado de sus 6 hijos, una hermana y 2 nietas, puedan dejar de vivir hacinadas y con un arriendo casi imposible de pagar. Desde su creación hace 3 años, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras entrega informes anuales al Congreso de la República, en los que analiza los componentes de atención, asistencia y reparación. La Contraloría General, como aporte a estos informes, ha indicado que los avances en la implementación de la ley siguen siendo escasos.
La Contraloría General, como integrante de la Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presentó un informe en el que concluye que la atención a las víctimas del conflicto armado sigue siendo escasa. Hoy en día tenemos un rezago importante, y lo ha dicho la Contraloría en este informe, por ejemplo, en materia de indemnización administrativa. A 5 años de la ley se han indemnizado 600.000 personas de los 7 millones de víctimas que tendrían el potencial de ser indemnizados. Entonces, miremos, si en 5 años hemos indemnizado 600.000 víctimas del conflicto, ¿será suficiente 5 años para indemnizar las 7.4 millones de víctimas que restan de acuerdo a los términos de la ley? Este informe se constituye en un aporte del órgano de control fiscal para la elaboración de un diagnóstico que le permita a la ley cumplir el objetivo de reparar a los colombianos víctimas de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hicimos la visita a 57 proyectos de vivienda en 16 municipios. De parte del Ministerio Público se realizaron visitas administrativas y también se contó con el importante insumo que es suministrado por las mesas municipales y departamentales de víctimas. El objetivo de este informe va más allá del reporte de la situación, ya que se constituye en un generador de impacto político tanto a nivel ejecutivo como legislativo. Lo que queremos es motivar cambios, motivar ajustes y motivar naturalmente un mejor cumplimiento de los postulados de la Ley 1448. En este trabajo de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se plantean importantes retos. La misma ley ha generado al interior del Estado, al interior del Gobierno Nacional, mecanismos de respuesta y mecanismos de evaluación. Y esta evaluación, sencillamente, pues no ha sido atendida como debe ser y naturalmente está llamando el informe a realizar ajustes. Además del seguimiento permanente al cumplimiento de la Ley de Víctimas, con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, la Contraloría General de la República deberá hacer ahora el acompañamiento de las metas y resultados del Plan de Inversiones para la Paz. En ese trabajo de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una de las principales conclusiones a la que llega la Contraloría General es que hoy la iniciativa está desfinanciada. Su situación financiera es delicada y los resultados, 5 años después de la implementación, son deficientes. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca proteger a más de 8 millones de colombianos afectados por el conflicto armado, está desfinanciada en más de 30 billones de pesos. Así lo aseguró la Contraloría General de la República, que calificó la situación como delicada. El presupuesto para las víctimas está desfinanciado. El número de víctimas entre el periodo 2012 y 2015 ha crecido en cerca de 2.500.000 personas, que equivale a cerca de 810.000 hogares o familias. Esta es una cifra el doble de lo que estaba previsto inicialmente por el Gobierno Nacional. Ante este déficit presupuestal que enfrenta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los directamente afectados por el conflicto armado han dejado de recibir asistencia en temas vitales como salud, vivienda, educación y seguridad social. El llamado del órgano de control fiscal al Gobierno Nacional es para que actúe de inmediato y que las 8 millones de víctimas registradas a la fecha y que representan el 15% de la población sean atendidas no solo con prontitud, sino con calidad. El máximo órgano de control fiscal en el país, en esta labor de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, también se ha pronunciado acerca de los avances en los programas para brindar vivienda digna a las familias colombianas que han resultado golpeadas por los rigores del conflicto armado. La Contraloría General asegura en sus informes que este objetivo no se ha cumplido. La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en generación de soluciones de vivienda se ha quedado corta. Según el informe de la Contraloría General, a través de su delegada para el sector agropecuario, de 180.502 subsidios de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional mediante las convocatorias especiales para la población desplazada en 2004 y 2007, 79.128 subsidios no han logrado materializarse en el acceso a vivienda. No se abren nuevas convocatorias porque el Estado no ha evacuado la entrega de la legalización de esos subsidios que se traducen en entrega de vivienda gratis. En el informe de seguimiento de la Ley de Víctimas elaborado por la Contraloría, se indica que no hay gestión eficiente en oferta de vivienda,
otorgamiento de subsidios, calidad en la construcción de las mismas y el equipamiento para emergencias. La gestión y el número de subsidios familiares de vivienda que se tramitaron, que se gestionaron antes del programa de vivienda gratuita, fue muy precario. Adicionalmente, el trabajo realizado por el órgano de control fiscal señala que las viviendas entregadas no cumplen con los requisitos de calidad y seguridad. No cumplen con la norma sismo resistente, algunos de ellos no cuentan todavía con el servicio de agua potable, no hay tampoco servicios sanitarios, sea el de alcantarillado, recolección de aguas servidas, no están conectados a las redes de recolección municipales. La Contraloría General destaca que a partir del año 2012, el modelo de vivienda gratuita ha sido más eficaz que el modelo anterior, puesto que la población beneficiaria ha recibido efectivamente las viviendas y los proyectos no se han frustrado. Sin embargo, no se ha logrado superar el rezago que trae la política de vivienda desde el año 2000. En Colombia Tiene Control, su opinión es muy importante. Los invitamos a que participen de nuestra encuesta de la semana. El control fiscal participativo es una prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia Tiene Control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales, en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Colombia, los televidentes podrán participar en nuestro sondeo virtual. Hace 8 días les preguntamos a los colombianos: ¿cree usted que el gobierno está adoptando políticas públicas para enfrentar fenómenos como el del Niño y evitar posibles racionamientos o desabastecimiento de gas natural? El 69% votó por el no, el 21% por el sí y el 10% lo hizo por otras opciones. Los invitamos a participar en nuestra encuesta de hoy. Su opinión es muy importante. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras les está brindando atención integral a las víctimas del conflicto armado. Al final de esta emisión de Colombia Tiene Control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen sobre este tema y en 8 días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Hacemos nuestra primera pausa en Colombia Tiene Control, pero volvemos de inmediato con más información. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación que tiene la entidad de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía, quien además tiene el derecho a exigirla para imponer sanciones o premiar un comportamiento destacado. Control social para una Contraloría transparente. Visita nuestro micrositio, Rendición de Cuentas, www.contraloría.gov.co, web/rendición de cuentas. Control social para una Contraloría transparente. Gracias por seguir con nosotros en este especial de Colombia Tiene Control. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición son los pilares fundamentales de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La indemnización administrativa es una de las herramientas con las que cuenta el Gobierno Nacional para garantizarle este derecho a las personas víctimas del conflicto armado en el país. Milton Eliezer Rosales es víctima de desplazamiento forzado desde hace 20 años. Además, se ha convertido en un luchador por los derechos de esta población víctima del conflicto armado en el país. Él es uno de los muchos colombianos que ya ha recibido la indemnización administrativa. Él es Milton Eliezer Rosales Ramos, oriundo de Tierra Alta, Córdoba, a quien la violencia sacó de su tierra, dejando atrás a su familia para vivir en Bogotá, en donde, según confiesa, casi 20 años después, no ha podido amañarse. Pues a esconderme acá en ese muro de concreto. Pues por pensar diferente, por defender los derechos del campesinado y de todo lo que es la población vulnerable. Se enseñaron de que yo era guerrillero y que tenía que pues olvidar la tierra o que me muriera. Nadie sabía que yo estaba acá en Bogotá porque yo me vine sin que nadie supiera. Una, pues porque ya había estado en Medellín, había estado en Barranquilla, en Santa Marta y no tuve tierra buena por allá donde pararme, entonces me tocó obligatoriamente para Bogotá. En la capital formó una nueva familia. Como víctima del conflicto armado, empezó a trabajar por los derechos de los desplazados. El 27 de febrero yo declaro como víctima del conflicto porque tampoco tenía conocimiento de eso. Ya que me dijeron, no, usted puede hacerle. Y bueno, ahí declaré.
Y el 25 de marzo salgo ya incluido como víctima del conflicto armado. De ahí empiezo el liderazgo nuevamente. Quienes hoy sufren de desplazamiento forzado por culpa de la violencia, reconocen el trabajo que Milton Eliezer ha realizado por la defensa de sus derechos. Un trabajo que ya ha beneficiado a muchas familias colombianas que han sufrido en carne propia los rigores de la violencia. Incluso él mismo y su familia, pues después de 20 años en condición de desplazado, recibió la indemnización administrativa a la que tiene derecho, como lo establece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La indemnización se reparte en el núcleo familiar. Se le paga a todo aquel que ya tenga cédula. Mi hija lo invirtió pues en el tema de la universidad y ella está estudiando por el fondo de víctima que le logré meter y salió pues afortunadamente, gracias a Dios, salió beneficiada por el fondo de desplazamiento forzado que tiene convenio con el ICETEX. Su lucha por los derechos de las víctimas del conflicto armado continúa. Ahora lidera un nuevo proyecto de vivienda para los desplazados, el cual espera sacar adelante con el apoyo de la Unidad de Víctimas. El modelo de atención integral a las víctimas del conflicto armado también es seguido en detalle por la Contraloría General. Esto le ha permitido identificar graves dificultades. 5 años después de implementada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tan solo el 2% de la población afectada por la violencia ha logrado superar su condición de vulnerabilidad. Para la Contraloría General de la República, el modelo de atención a las víctimas del conflicto armado está en crisis y debe replantearse. Fruto de la deficiente atención, tan solo el 2% de la población ha logrado mejorar su calidad de vida. Son 120.407 personas de 5.822.729, que fue la base sobre la que se hizo la evaluación, el 2%, que son apenas las que han superado su situación de vulnerabilidad. Según el informe del máximo órgano de control, los avances en la política de atención integral a las víctimas de la violencia presentan escasos avances y fallas graves en materia de identificación y participación efectiva de las víctimas. Otro aspecto que nos preocupa como Contraloría es que vemos que la oferta institucional, la coordinación que ejerce la Unidad de Víctimas para garantizar que esta población que ya tiene este estado de superación vaya a la oferta institucional que debe proveer el Estado, todavía es precaria. Para la Contraloría General, una de las fallas en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras radica en el desconocimiento sobre las necesidades de quienes han sufrido los rigores de la violencia y, en algunos casos, de la procedencia. Una recomendación que hace la Contraloría es que se fortalezca el rol que tiene la Unidad de Víctimas para garantizar que se active la oferta institucional, para que logren, digamos, superar su situación completa y sobre todo, para que logren su estabilización socioeconómica. Finalmente, la Contraloría General, en su informe de aporte a la Comisión de Seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, alerta por el incremento que posiblemente sufrirá el gasto público, ya que se espera un aumento de solicitudes de atención humanitaria, dado que el número de víctimas se duplicó. Hacemos nuestra segunda pausa en Colombia Tiene Control y volvemos con más información de interés. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación y la buena práctica de gestión por parte de la entidad para informar y explicar sus acciones a otros. Control social para una Contraloría transparente. ¿Para qué la rendición de cuentas? Fortalecer el sentido de lo público. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. Control social para una Contraloría transparente. Qué bueno que sigan con nosotros en este especial de Colombia Tiene Control. Uno de los grandes objetivos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es crear las condiciones óptimas de bienestar, de seguridad, para que la población desplazada pueda regresar a sus tierras o sea reubicada en otras zonas donde puedan rehacer sus vidas. Gabriel Antonio Moreno es un campesino de 51 años que desde hace 9 es víctima de desplazamiento forzado. Sueña con el día en el que pueda regresar con su familia a la finca que dejó abandonada en el Copey, en el departamento del Cesar. Él es Gabriel Moreno,
un campesino víctima de la violencia, quien quiere ayudar a sacar adelante este país desde su hábitat natural y no en la ciudad, a donde llegó huyéndole a los grupos armados ilegales y donde se siente perdido. En su condición de desplazado desde hace 9 años, extraña su finca en el Copey, departamento del Cesar. Extraña sus cultivos de maíz, yuca y plátano. Gabriel abandonó su finca. Probó suerte en la zona bananera, en el Urabá antioqueño, también en el departamento del Magdalena, muy cerca a Santa Marta, sitios que debió dejar nuevamente por culpa de los violentos. Hasta que llegaron los grupos al margen de la ley, se metieron los grupos paramilitares y ahí cuando nos vinieron y nos desalojaron de nuestro territorio, nos quitaron toda la propiedad que teníamos y nos mandaron a la ciudad a pasar trabajo. Aún espera la ayuda del gobierno por su condición de víctima de desplazamiento forzado por culpa del conflicto armado. Todavía es la hora y no nos ha resuelto nada, no se ha pronunciado ni la unidad de víctimas, ni la unidad de restitución, ni el Estado. Nadie se pronuncia por nosotros los campesinos. ¿Para qué vamos a estar nosotros en la ciudad? Nosotros sabemos cultivar la tierra, entonces ¿para qué nos tienen a nosotros en la ciudad? Este campesino espera que le restituyan sus tierras hoy, cuando aún le quedan fuerzas y ánimo para cultivarlas. Allá vivíamos feliz, teníamos ganado, teníamos cerdo, allá había gallina, allá nosotros no padecíamos de nada, porque nosotros en ese momento nosotros abastecíamos el mercado de la plaza del Copey Cesar. La espera del retorno continúa. Gabriel y su familia, en una mini huerta improvisada en medio de la ciudad que los evoca a sus raíces, no pierde la esperanza. Sí, acá nos tocó cultivar para acordarnos y no perder la costumbre como campesinos. Mire, ¿qué tenemos acá? Acá estamos cultivando papa, tenemos cebolla, hay cilantro. No se pierde la esperanza porque nos tocó hacer vuelta casera acá en esta montaña de concreto donde nos mandaron. Como Gabriel, en Colombia ya son más de 8 millones de personas víctimas del conflicto armado que piden justicia e igualdad. Esperan que el gobierno y las entidades encargadas les brinden atención humanitaria integral. En el tema del retorno de las familias víctimas de desplazamiento forzado, la Contraloría General ha hecho un llamado para que exista una coordinación institucional y así se puedan superar las diferencias que hoy persisten entre la unidad de restitución de tierras y la unidad para las víctimas. De acuerdo con el informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, existen marcadas diferencias entre las entidades comprometidas con los procesos de retorno de las familias desplazadas por la violencia, causa principal de que no exista una acción estatal conjunta en atención integral a la población beneficiaria de la restitución de tierras. Digamos, el pilar de la problemática radica en unas diferencias conceptuales del término como tal de retorno y las condiciones para retornar. Se está dispersando la atención y no se está generando una política integral de atención a las víctimas. Para la Contraloría, la valoración de las condiciones para el retorno debe efectuarse frente a todos los componentes de la política pública que en su conjunto buscan obtener la reparación integral de las víctimas y no debe estar circunscrito exclusivamente a temas de seguridad o de la entrega del predio restituido y su uso. La Contraloría considera que el retorno debe estar asociado a bienes públicos esenciales, a bienes públicos locales como las vías de comunicación, esenciales como la vivienda, la alimentación, la educación. En su informe, la Contraloría recomienda la coordinación institucional que mejore la política de retorno para las familias con sentencias de restitución de tierras y medidas que permitan que las zonas donde se profieran los fallos cuenten con planes de retorno para superar las deficiencias actuales. La Contraloría General, en su seguimiento de la Ley de Víctimas, señala que en el tema de restitución de tierras, pese a las dificultades de orden público y a los segundos ocupantes de los predios, se han logrado avances del 48%, pero también hace un llamado para que exista una mayor articulación entre la rama judicial y el sector defensa a fin de que estos procesos sean más efectivos. En materia de restitución de tierras, la Ley de Víctimas ha avanzado en un 48%, teniendo a las zonas de Catatumbo, Bajo Cauca, Urabá, sur de Bolívar, Putumayo, sur de Córdoba, Cauca y Meta como las de mayor complejidad por la situación de orden público que afrontan, lo que ha dificultado el cumplimiento de las decisiones judiciales y el regreso de los propietarios a los predios. Que a 31 de diciembre de 2015
de las 86.873 solicitudes que se habían presentado, más del 48% ya se encuentran en zonas microfocalizadas. De estas solicitudes que se encuentran en zonas microfocalizadas, el 71% aproximadamente ya se han resuelto, ya sea en fase administrativa o judicial, y un 6% ya cuentan con un fallo judicial definitivo. Para la Contraloría General, otra gran dificultad que enfrenta la ley en el cumplimiento de las metas en restitución de tierras es que no hay una normatividad específica que prevea la atención que se le debe dar a los segundos ocupantes de los predios. Se pensaba que las personas que iban a estar en los predios eran los mismos victimarios o sus testaferros. Y resulta, nos encontramos con personas que tienen condiciones de vulnerabilidad iguales o superiores incluso que las mismas víctimas restituidas. Asimismo, pues dependen económicamente de los predios que van a ser restituidos, y en muchos de los casos son también víctimas que han sido desplazadas de otras zonas del país y que se vieron abocados a ocupar esos predios abandonados. En este aspecto, el llamado de la Contraloría General es para que tanto la Unidad de Restitución de Tierras como la Defensoría del Pueblo hagan una correcta identificación y documentación de las víctimas, de tal manera que facilite los procesos. Los departamentos en donde no se ha dado inicio a ningún proceso administrativo para restituir tierras y no hay un solo predio microfocalizado son Amazonas con 20 solicitudes, Arauca con 713, Boyacá con 379, Caquetá con 1596, Guaviare con 1250, Huila con 724, Bichada con 713, La Guajira con 403 y Bogotá con 148. Una vez más, extendemos la invitación a todos nuestros televidentes para que participen de nuestra encuesta de la semana. Les recordamos que Aquí en Colombia Tiene Control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Colombia, en nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. ¿La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras les está brindando atención integral a las víctimas del conflicto armado? En 8 días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Por ahora veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora, opinando sobre los avances de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en la atención integral a los colombianos afectados por el conflicto armado. En nuestra cuenta de Twitter, Guillermo Ceballos manifiesta que los campesinos no solo necesitan la devolución de sus tierras, sino también dinero para explotarlas, agua, luz y materiales. En nuestra cuenta de Facebook, Jorge Hernán Ospina Zapata señala que es una farsa. La Ley de Víctimas se ha convertido en un cartel de defraudadores y profesionales encargados de desangrar el erario público. La mayoría de las víctimas siguen iguales o en peores condiciones a las del hecho victimizante. Nos vamos, hemos llegado al final de Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Les recuerdo a quienes nos ven a esta hora que la Contraloría ha dispuesto de la línea de atención gratuita, totalmente gratuita al usuario, la 018-910-060, para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden realizar sus consultas en www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este espacio institucional de la Contraloría General. Los esperamos la próxima semana cuando tendremos para ustedes un nuevo capítulo de Colombia Tiene Control. Hasta entonces.